Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Como cada martes, es un placer compartir este seminario y actualizarnos. Tema de hoy, el rol de enfermería en el proceso de esterilización para los dispositivos de los equipos dentales. Como ya se les adelantó, ha habido cambios en la norma. Hoy vamos a conocer esos cambios. Sabemos que en odontología y en la higiene bucodental existen protocolos de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental odontológico. La cavidad bucal contiene múltiples gérmenes y bacterias, por ello es fundamental garantizar que el instrumental utilizado en el paciente esté debidamente esterilizado. Siguiendo los pasos de, recuerden, limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización y verificación de la esterilización, que ya hemos multirepasado en nuestras ponencias de proceso de esterilización. Y bueno, esa verificación puede ser, como también ya lo vimos, con controladores físicos, químicos y biológicos. Hoy conoceremos las modificaciones a la norma con la ponencia de hoy a cargo de nuestro profesor invitado, David Vélez Jiménez. Por aquí está David, Claro. miembro certificado de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, egresado del Instituto de Estudios Tecnológicos Industriales número 76, diplomado por la Academia Aesculap en procesos de esterilización, certificado en proceso de esterilización por la CBHPD, profesor del curso de esterilización en Latinoamérica. De hecho, él va a estar, como habrán visto, ¿verdad?, como ponente en el mañana en el Internacional de Esterilización. Y también es profesor de esterilización en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca y Ciudad de México. Coordina 6 hospitales dentro del flujo de procesamiento estéril y es gerente de esterilización del grupo Dalinde. Para nosotros es un honor que hoy nos acompañes, David. Agradecemos tu amable presencia y bueno, te cedo el micrófono. Adelante, el público es para ti, David. Muchísimas gracias, profesora. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes. La confianza que nos dan al permitirnos hablar de este magno proceso es inequiparable, se lo juro. Entonces, vamos a empezar con este tema que es de mucha importancia, porque vamos a ver muchos escenarios previos a saber cómo cambió la norma mexicana y qué estamos ya haciendo bien sobre este cambio que fue en el 2015, pero que es bueno que sepamos que había una norma anterior, la primera revisión, donde había cosas que no tenían que estar, ¿no? Pero ya afortunadamente cambió. Vamos a hablar un poquito de esto. Voy a poner ahorita la presentación, ¿no? Para que la podamos ver. Ustedes me dicen si se ve ahí. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar un poquito del rol de enfermería en estos procesos. Definitivamente, la pregunta que se tienen que hacer es si existen personajes del área de enfermería relacionados con este magno proceso, si es un escenario que se tiene que hacer en hospitales, en qué nivel de hospitales, ¿no? Si es solamente el rol médico el que hace estas funciones y pues qué alcances puede tener de seguridad para poder concretar que el paciente va a salir sano de esos procedimientos, ¿no? En algún momento todos nos hemos atendido de los dientes por la salud bucal y tenemos que tener en conocimiento que los procesos que se hacen ahí son los correctos. Estos son los objetivos de aprendizaje. Vamos a explicar normas nacionales como internacionales, algunas recomendaciones, algunas regulaciones de seguridad que nos van a ayudar a comprender estos escenarios. Asuntos ambientales que son fundamentales en estas áreas. A veces estas áreas no están dentro de unidades hospitalarias, sino en unidades de corta estancia, ¿no? O cirugía ambulatoria, porque son consideradas así. Vamos a hablar de procedimientos para el procesamiento de instrumentos, que son como el tema final de la plática. Centros dentales. Normalmente los centros dentales servicios requieren servicios de descontaminación, esterilización y administración de inventario como tal. No son unidades que no tengan un proceso diferente al que se hace en un hospital. Tiene que contemplarse las mismas áreas de oportunidad para que se tenga un fino proceso, ¿no? Hablemos un poquito de lo que nos dicen los estándares americanos. El estándar 79 de AMI habla sobre el tema ambulatorio de procesos que se hacen fuera de hospitales, en clínicas.
Y ahí es donde yo quiero recordar un poquito el modelo de APS que tenemos en Latinoamérica, donde describimos la atención primaria a la salud en 3 escenarios estructurales, como el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Tomando en cuenta que el primero es el portal de entrada a el escenario de APS, en donde se encuentran estas unidades ambulatorias o de corta estancia, y a mí nos dice que incluye pautas para el aseguramiento de esterilidad para centros de cirugía ambulatoria en sus prácticas recomendadas, como lo que se hace en este tema dental. Y tomar en cuenta que hay veces que hay escenarios donde tienen que entrar a cirugía procesos ya muy complejos de dental también, como cuando hay cáncer, ¿no? Como cuando hay temas de este accesorio del tubo digestivo, porque ahí empieza el tubo digestivo, que también tienen que tomarse en cuenta para saber si se tiene o no se tiene que someter a un proceso quirúrgico. Y muchas más situaciones que suceden en este accesorio del tubo digestivo, tomando en cuenta los dientes, ¿no? O el tema bucal. Estos centros de cirugía ambulatoria, como recomendación, nos dice la ORN que deben de incluir ciertas prácticas recomendadas, ¿no? Basadas en este estándar 79 de AMI, elaborando pautas o declaraciones de prácticas adecuadas para este proceso. La ORN, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Preoperatorios de Estados Unidos, hace muchas recomendaciones anualmente, se conjuga en eventos y congresos muy importantes, donde se hace el cambio estratégico cada año. De hecho, muchas de las gentes pertenecen al Comité Técnico de Estados Unidos de ISO, donde hacen cambios de estándares adecuados para estos procesos. Gente con mucha conciencia y mucha práctica de lo que es la seguridad del paciente. Entonces, tenemos que seguir estas recomendaciones para estos centros ambulatorios, en las cuales pues comentan que el control de infecciones es fundamental, ¿no? Debemos de tener un patrón de control de infecciones, vuelvo a repetir, no porque sean áreas que están externas a un hospital en ocasiones, o consultorios diseñados en casas o en departamentos, pues tienen que cumplir con estas normativas, ¿no? Que es poco probable que en Estados Unidos esto se permita por las regulaciones tan duras que son allá, el tener pues una habitación adecuada, ¿no? No tendría que ser así por los patrones que se tienen que cumplir, que deben de ser similares o acercarse a un área quirúrgica, ¿no? Para tener las mejores prácticas en este entorno, porque es ambulatorio. El paciente entra, se expone al proceso y sale y se va a su casa con una medicación para este patrón de control, ¿no? Obviamente el lavado de manos es fundamental ahí para evitar estos riesgos, más en el tema de la salud bucal, porque es con que trabajan los médicos para hacer esta función, en este caso los ortodoncistas o odontólogos. Eh, Muchos establecimientos no cuentan con un médico especializado en procesamientos de esterilización, es difícil. Yo platicaba con una amiga, una gran amiga que tiene su consultorio precisamente instalado, ¿no? En una unidad en la cual ella me decía, es que a mí me pide la nueva norma tener monitoreo biológico y químico, y la verdad es que yo no sé con quién acercarme para eso. Y yo fui a extraerme una muela, con eso les digo todo. Entonces yo le dije, pues yo te puedo ayudar, ¿no? Yo te puedo ayudar porque sí existen estándares normativos a nivel internacional, ¿no? Donde tú puedes tomar a conveniencia del monitoreo de tus equipos, dependiendo del tipo de equipo que tengas, sea calor seco, ¿no? O vapor autogenerado, Pinel, que tienes que tener el control. Dice, de hecho, sí, me pidieron que cambiara la tecnología que tenía de calor seco, porque aparte estaba oxidada, obviamente eso iba a suceder en algún momento, el acero se oxida cuando repentinamente le aceleras el calor sin tener ningún tipo de control de presión, temperatura, algo así, entonces eso llega a hacer que la superficie de los instrumentos se oxide. Y esto es lo que se hacía y es una práctica que se tenía anteriormente, ¿no? En el pasado reciente de estos procesos. Sin embargo, vuelvo a repetirles, en el 2015 esto se modificó y es donde ya se les pide tener vapores o sistemas de vapor autogenerado, ¿no? Estos tipos de máquinas que se alimentan de un suministro de agua que también tiene que ser un agua adecuada para poder ser el proceso y no tener situaciones complejas. Todo esto tiene que ver con una medición y un alcance de riesgos que se debe de considerar. Y entra esta dimensión, ¿no? De la asociación de la PIC, ¿no? Que se dedica al tema del control de infecciones en Estados Unidos. Esto es importante, ellos checan estas unidades, esto se revisa para ver que se tengan las pautas dentro de el entrenamiento inclusive de estos enfermeros que sí están relacionados, de estos administradores que residen consumibles y los técnicos quirúrgicos que también entran a estos procesos. Deben de tener el conocimiento de cómo se va a hacer un proceso odontológico o maxilofacial, porque esto también tiene que ver con maxilofacial, que ya son alcances pues más de un quirófano, ¿no? Entonces, sí es importante saber
las reglamentaciones, ¿no? Y las pautas o recomendaciones que nos dan estos escenarios, como estas agencias o estos asociaciones que se dedican a las recomendaciones de buenas prácticas para la prevención y control de infecciones. Entonces, se dan cuenta, esto en un círculo de personajes que tienen que ver con la seguridad del paciente, y no es tan fácil de tomar la decisión de decir, hoy voy a poner una clínica odontológica en mi departamento, y eso es algo que tiene que ver con la estructura y que tenemos que seguir con la normativa y que tenemos que voltear a ver el modelo de APS y saber en dónde están incluidas estas unidades de corta estancia o ambulatorias de procesos dentales. Esto tiene que ir cambiando. Si la norma cambia y se amarra, porque si ustedes ven en la bibliografía, en la documental dice 016, entonces te exige que haya una estructura para hacer estos procesos, donde habla de las unidades de corta estancia, donde habla de los patrones que deben de tener, porque se relacionan con quirófanos pequeños, ¿no? De alguna forma, donde tiene que haber los mismos principios de control. Entendiendo que la gama de instrumentales que se procesan en los centros dentales incluyen desde artículos básicos hasta instrumentos de gran complejidad, como estas fresas que le llegamos a encontrar para hacer esta limpieza bucal, ¿no? Sus tipos de piedra para hacer el raspado de los dientes, en este caso cuando hay una picadura, ¿no? Que siempre se los expongo yo cuando hablamos del análisis del instrumental, ¿no? Que cuando vemos una picadura en un instrumento o un diente, que es la analogía que les hago, es porque ya vemos en la punta del iceberg y adentro va a haber un hueco. Pues eso tiene que tratarse con ciertas fresas específicas, ¿no? Patrones de corte que deben de ser diseñados para solamente estos procedimientos, no para otro tipo de situación. Y estos funcionan con energía, entonces cada una de estas tecnologías tiene que tener la recomendación del fabricante de cómo deben de ser procesadas. Comúnmente estas fresas, aunque no lo parezca, se procesan en vapor de buena calidad de agua, en este caso vapor de autogenerado, que es lo que tienen ellos como temas de pupineles, y están recomendadas en ese tipo de tecnologías como algunos instrumentos o su totalidad de instrumentos que tienen que estar esterilizados así. Siempre hay que pensar en el control de infecciones relacionado a la seguridad del paciente, y esto tiene que hacer un entorno seguro para que no tenga ningún tipo de situación el paciente que se está atendiendo por una picadura, ¿no? Por una caries o por una extracción molar, que si se dan cuenta cuando hacen extracciones molares hay sangrado, entonces es un portal de apertura de muchos microorganismos para el torrente sanguíneo y eso puede causar infecciones. A veces salimos del proceso odontológico, llegamos a casa y empezamos con un dolor extenuante de la muela, entonces tenemos que acudir al médico para que nos mande un antibiótico porque ahí seguro ya hay una infección, ¿no? Entonces, no debería de ser. Finalmente, si tú sales, pues te mandan el antibiótico como profilaxis nada más, pero te lo mandan en un tiempo determinado para evitar que haya un riesgo, en lo que está el tratamiento dental. Pero es todo un análisis que se tiene que hacer de la seguridad de estos instrumentos versus la seguridad del paciente que se deben de atender correctamente, ¿no? ¿Qué nos dice el CDC? ¿No? Estos centros para el control y prevención de infecciones de las enfermedades, perdón, también recomiendan, ellos son recomendadores, igual que la ORN, que recomiendan las mejores prácticas de esterilización y desinfección en artículos que están relacionados con los pacientes en los temas dentales. Ellos recomiendan el pupinel, recomiendan que la esterilización sea en este tipo de sistemas, con un control de calidad, que así le llaman ellos al monitoreo, que pueda darnos un seguimiento ideal del control del proceso dentro de la máquina, que eso es algo imprescindible que ya también viene en nuestra norma oficial mexicana 0013. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Centros dentales, asuntos ambientales, y ahí entro algo muy a detalle que tiene que ver con la relación que se hace de principios de limpieza en una unidad como esta. Este recurso aborda los asuntos ambientales y los procedimientos que deben de existir también en estas unidades de instrumentos, lo que se resume a continuación. Vamos a hablar un poquito de lo que nos dice esto. El área de procesamiento de instrumentos en control dental debe estar dividida en 4 secciones, y esto es muy importante. ¿Qué nos dice el estándar 79 de AMI? Que si no existen, ¿no? Barreras físicas, muros que puedan separar cada uno de los procesos, deben de existir barreras en procesos y procedimientos escritos para evitar que el flujo de procesos se interrumpa o que pueda causar alguna afectación. Eso nos dice el estándar 79 de AMI, ¿no? En el manual de certificación, ¿no? Entonces debe de tener una recepción, una limpieza que tiene que ser a través de contenedores o bolsas plásticas y descontaminación con un preparado de este instrumento igual
que se hace en un hospital. No tiene que ser diferente. Nunca va a tener que ser diferente. ¿Por qué? Porque si se tiene, ¿no?, que eliminar tejido y fluido que se tiene en la boca. Y eso se va en estas fresas, se va en estos instrumentales, se va en estas jeringas que se ocupan para el uso diario con el paciente que se va a atender para un proceso odontológico. Debe haber áreas de preparación y embalaje, igual, con las mismas características que un hospital, una área de esterilización y almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener un espacio definido para estos procesos, como vemos en esta imagen. Ahí vemos el flujo del proceso. Pero, ¿qué nos dice el estándar 79 de AMI? Que cuando se están haciendo tareas de lavado y descontaminación, no se tiene que estar haciendo el proceso de empacado ni esterilización, sino que tienes que seguir un protocolo de procesos que nos ayuden a que sea seguro este manejo de estos instrumentales. Entonces, si yo estoy haciendo la descontaminación, que es el primer eslabón de la cadena de garantía de esterilización, no puedo estar haciendo ninguna de las otras actividades. Y tiene que ser un solo individuo el que haga este proceso, porque aparte es un proceso micro, no es grande como en un hospital, volvemos a repetir, ¿no? O una unidad de corta estancia con ya procesos ambulatorios un poquito de mayor complejidad. Entonces, si se dan cuenta, tiene el área de lavado, tiene una tina de ultrasonido que la recomiendan los mismos fabricantes de instrumental para la limpieza de estas piezas, ¿no? De estos bubios, de estas jeringas, de estos cinceles, de todo esto que ocupan para hacer un proceso odontológico. Tenemos un pupinel ahí, si lo vemos al fondo, ¿no? Ya controlados, con ciertas variables de verificación en nuestros rollos de esterilización de papel grado médico, que son compatibles con estas tecnologías. Y siempre seguir la recomendación del fabricante en ambos sentidos, en el proceso del instrumental versus el tipo de bolsa, versus el tipo de tecnología donde lo voy a esterilizar, y las recomendaciones de cómo debe de ser sometido un proceso de lavado más extenuante en la complejidad de las fresas que se ocupan para hacer estas preparaciones y esta limpieza con estos equipos, ¿no? Que deben de ser seguras, ¿no? Y seguir estas recomendaciones es fundamental por el control de calidad que se debe de tener en esta área. Es imprescindible, ¿no?, seguir lo más propiamente posible un control de la limpieza que se hace en las unidades odontológicas, ¿no? Estos lugares deberán ser separados por paredes o divisiones, que debe de existir una pared entre el área donde se está haciendo el proceso de lavado, descontaminación, preparación, empaque, embalaje, esterilización. Todo este tema de verificación se tiene que tener separado del área donde se están teniendo o se está atendiendo al paciente, ¿no? No debe estar junto o pegado, tiene que estar separado, ¿no? Esto nos dice el estándar americano, ¿no? Eso es lo que nos recomienda ISHAM, inclusive en sus manuales de certificación. El objetivo es reducir el mínimo el riesgo de contaminación cruzada entre áreas sucias y áreas limpias. Por eso deben de existir estos patrones. Ahí sí o sí debe de existir este patrón. Ahí no pueden ser patrones en procesos de limpieza. Tienen que ser por medio de una barrera física. El control de infecciones ambientales se centra en las superficies ambientales. Y eso es todo, igualito que lo que pasa en todos los hospitales, ¿no? Que son superficies que no entran en contacto directo con el paciente, pero que se pueden contaminar durante la atención del paciente. Todo es manipulable, todo tiene contacto con el ser humano. Nosotros somos los vectores. Los microorganismos no son Superman ni tienen alas para volar de un lado a otro. Nosotros los trasladamos. Por eso es importante seguir estos patrones de limpieza, ¿no? Hay ejemplos de superficies ambientales y estas incluyen los interruptores de luces que vemos ahí, que tienen que ser grado médico, interruptores de unidades de energía eléctrica, que también tienen que ser grado médico, y las perillas de cajones. Todo esto tiene que ser inclusive hasta de policarbonato o acero tipo quirúrgico, para que puedan soportar estas sustancias químicas peligrosas con las que se hacen estas limpiezas y que tienen que tener una recomendación del equipamiento que deben de tener, como vemos al individuo de abajo, para hacer estos procesos. Las superficies ambientales se dividen en dos categorías: superficies de contacto y superficies de aseo general, ¿no? Como pasa en un hospital, vuelvo a repetir. En las superficies de contacto clínico son las superficies ambientales que se pueden contaminar directamente durante la atención al paciente, cuando están en relación segura hacia un paciente. Pero por lo general, esto se debe de hacer con rociadores y evitar las salpicaduras al contacto directo con la mano. Hay que ocupar guantes todo el momento que se está haciendo este proceso de limpieza por las sustancias que puede haber en estas toallas, por ejemplo, como las que vemos en la parte de arriba. Hay un tema que se habla mucho en el CBSPD, donde podemos tomar del estándar 79 el equipo para el cuidado del paciente, sin dejar pasar
que estos son pacientes que se están atendiendo por una problemática bucal, ¿no? Que van a atenderse por los dolores extenuantes de muelas, ¿no? Picaduras. Se considera de la misma forma. Estos patrones tienen que ser limpiados con sustancias químicas que deben de ser compatibles con este tipo de tecnologías, con este tipo de equipos. Cuando se habla de este tipo de situaciones de motores para las fresas, de cauterios inclusive que se llegan a ocupar, ¿no? Se deben de tener limpiezas extenuantes de ellos mismos, así como un patrón exhaustivo en la superficie donde van a estar colocados todos estos equipos, ¿no? Es muy importante. Existen algunos sistemas de rociadores de químicos, como por ejemplo el Batel, ¿no? O estos ratones de peróxido de hidrógeno al 2%, que también son de mucha ayuda para estas unidades, ¿no? Pero siempre tienen que venir primero estas desinfecciones previas a un exhaustivo como el que se hace en un hospital, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos entre superficies de contacto y que incluyen esas asas de iluminación que podemos encontrar? Ahí vemos una prendida en la imagen de arriba, lámparas como tal, ¿no? Ubicadas junto a sillas, manijas, de cajones, grifos y mostradores que están dentro del mismo flujo de proceso que se le va a hacer al paciente, ¿no? Estas áreas se consideran de contacto clínico, es donde se va a hacer la clínica, donde el médico va a hacer la primera situación de contacto con el paciente y va a ver qué tipo de situación maneja en su boca, ¿no? En este tema de los muelas o los dientes. La contaminación de la superficie en contacto clínico se reduce al mínimo si se controla mediante el uso de productos especializados de barrera y con actividades rutinarias de limpieza y desinfección entre pacientes. Como les hablo a ustedes de estas sustancias químicas llamadas desinfectantes de nivel bajo, que se deben de tener a fin de poder tener un control de estos ambientes contaminados, ¿no? Y es muy importante eso. La superficie de aseo general son superficies ambientales como pisos, paredes y fregaderos que están también al entorno, pero no directamente relacionados con el paciente, que también se tienen que tomar en cuenta en exhaustivos como lo veíamos hace ratito. Estas áreas también representan un riesgo de transmisión de enfermedades y se deben de limpiar con regularidad y cada vez que estén visiblemente sucias. Que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Es lo que yo le comentaba a mi amiga aquella vez que fui a consulta con ella, que estaba su lavadero de manos, su lavabo de manos lleno de sangre porque ahí ponía las piezas que se habían utilizado en los pacientes y ahí mismo las lavaba. Yo le decía, es que aquí no puedes hacer lo mismo, no puedes hacerlo junto con pegado, le decía yo, tienes que separar estos procesos porque aquí te lavas las manos. Entonces entra el término ano, mano, boca, ¿verdad? Podemos contaminar en cualquier momento a los pacientes si no hacemos este corte de malos procesos que pueden afectar su seguridad. Entonces, sí es muy importante entender esto. Si yo voy a tener una tarja para lavado instrumental, debe estar en un flujo, como vimos al principio, de estos procesos. Pero si voy a tener un lavado de manos, tiene que estar en un flujo que va a estar en contacto indirectamente con el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener. Antes de tener contacto con el paciente, primero hay que lavarse las manos, muy parecido a lo que se hace en un hospital en los momentos para el lavado de manos, ¿no? Centros dentales. Y ahora, ya vimos de este tema ambiental, ¿no? Allá hay regulaciones como OSHA y EPA que tienen que ver mucho con la seguridad de los profesionales en la salud, ¿no? Hablemos ahora de los procedimientos para el proceso de los instrumentos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo deben de procesarse. No es nada diferente, no es nada nuevo, solamente hay que tener énfasis en algunas cosas que les voy a comentar. Se tienen que tomar en cuenta las pautas o recomendaciones ambientales, ya lo vimos. Se tiene que seguir igual o similar a un hospital. Existen pautas o recomendaciones para el procesamiento de los instrumentos dentales, como cuáles: contenedores para traslado, preparación de los instrumentos con sustancias que nos ayuden a humectar, ¿no? A veces este desconocimiento por parte de los médicos no tiene que ver con que ellos no hayan sido entrenados o capacitados para hacerlo. Simple y sencillamente que ha cambiado mucho el escenario normativo y regulaciones por la seguridad del paciente, ¿no? Entonces tenemos que seguir estos mismos principios que se hacen en los hospitales, a lo mejor no en macro, pero sí en micro, porque es la forma de controlarlos y es la forma más segura para evitar riesgos a la salud. Todos los pacientes están expuestos, todo el proceso de atención tiene que ser seguro. Los instrumentos contaminados deben de transportarse en contenedores, si no hay vuelta de hoja, si no hay contenedores en bolsas plásticas, pero por lo menos tener una barrera aislante que nos permita trasladarlo del área donde se tuvo contacto con el paciente al área donde va a ser el proceso de descontaminación, que ya hablábamos que son unidades de corta estancia, son unidades ambulatorias donde se tiene que someter el paciente a este tipo de procedimientos, pues deben de estar controladas y que también tienen que tener un registro sanitario con esta gama de situaciones certificadas, ¿no? Y que
puedan permitirse para la seguridad del paciente, ¿no? Debemos de tener áreas de recepción, limpieza y descontaminación donde vayan a tener este tipo de materiales, donde lleguen nuestros contenedores que también tienen que sufrir un proceso de lavado y desinfección protocolario. Estos artículos también deben mantenerse húmedos para evitar que la suciedad se incruste sobre ellos, ¿no? Entonces, tenemos algunos geles secuestrantes o algunos productos enzimáticos que nos ayudan para desprender esta suciedad y humectarla. Entonces, sí es muy importante, si se dan cuenta, es igual a lo que se sigue, ¿no? En un hospital recomendado por ISHAM, hoy ya cambiaron las siglas de ISHAM, de la Asociación Estadounidense, hoy se llama HPA, que ya es una nueva asociación que cambió un poquito sus escenarios, pero que sigue emitiendo recomendaciones junto con la ORN para mejores prácticas hospitalarias en el proceso de desinfección y esterilización. Los profesionales en la salud dental deben seleccionar la opción de limpieza manual automática. Se dan cuenta, aquí vemos una máquina ultrasónica que muchas veces el mismo fabricante del instrumental recomienda que sea a base de esa, ¿no? Hacer un prelavado, como lo que habíamos manejado. No quisiera seguir diciendo este término de prelavado porque finalmente no es como se debería decir, pero sin embargo aquí en México esa nomenclatura existe y existe en la norma oficial mexicana 016 y es cuando nosotros preparamos, hacemos un preparado del instrumento, es lo mismo, no es reprocesamiento, es procesamiento. Tenemos que seguir esas pautas para que las cosas mejoren. Acuérdense que trabajan con hueso, el hueso que está implicado es calcio, que se llega a pegar en estas superficies anguladas, complejas, que se tiene que limpiar. Lo único que ayuda a hacerlo de forma correcta es el ultrasonido, porque ayuda a desprender por cavitación. Pues por eso hacen recomendaciones sobre este tipo de lavadoras. A veces no se tienen este tipo de tecnologías, lo mejor es hacerle un proceso de lavado bajo inmersión enzimática, con un enzimático que pudiera ser capaz de desprender este tipo de suciedad, ¿no? Que sí existen multienzimas que nos ayudan a desprender la suciedad. No se puede ocupar detergentes en polvo, aguas con eso, son instrumentales de acero inoxidable, que no deben de someterse a ese tipo de limpiezas porque lo que hacemos únicamente es agredirlos más en su capa de pasivación y acelerar una oxidación. Entonces no es correcto. Independientemente de la opción elegida de estos procesos de lavado, ya sea manual o automática, los artículos se deben de limpiar a fondo y no hay vuelta de hoja. No podemos evitar el lavado y pasar directamente a una esterilización o a una desinfección, porque a veces eso es lo que hacen, ¿no? Someterlos a cuaterneros de amonio para poderlo ocupar y eso tampoco es lo correcto. Siempre hago énfasis en que la desinfección no es un proceso que se pueda dejar en manos de cualquiera. Tienen que estar entrenados y calificados para hacer este sistema DAN, ¿no? Y que no se recomiendan en este tipo de unidades. Ahí lo mejor es seguir la recomendación del fabricante sobre el tipo de esterilización que se les debe de dar. Vuelvo a repetirles, es la entrada al tubo digestivo y es el accesorio principal que el que muele y hace añicos, les digo yo, hace compresión de toda la comida para que se pueda deglutir y pueda hacerse este tema de pasar al estómago y hacer otra función. Pero bueno, eso es lo que se habla de fisiología. Una limpieza inadecuada puede perjudicar el proceso de desinfección o esterilización, por lo cual no se debe poner en riesgo a los pacientes y al personal si no se tiene conocimiento del proceso adecuado. Por eso, primero hay que limpiar, descontaminar, lavar y descontaminar, previo desinfectar y después esterilizar. Eso es la forma correcta y esto lo tiene que hacer el área que esté entrenada para hacer esto, ¿no? En este caso, ahí deberían de tener un experto que pueda hacer estas funciones. Mientras se trabaja en el área de recepción, limpieza y descontaminación, el riesgo de exposición a patógenos de transmisión sanguínea es alto en todos los sentidos. No porque sea la boca, no va a estar sucio. Claro que es la cavidad más contaminada por naturaleza, entonces tiene que tener mucho mayor cuidado con los procesos que se están haciendo en estos instrumentales. Y los trabajadores deben de tener directamente recomendado el equipo de protección personal para garantizar su protección. No puede ser diferente. Ahora en temas de pandemia de COVID, pues obviamente que los pacientes con COVID pudieron haber tenido situaciones complejas en los dientes, pues se tenían que atender, entonces tenían que equiparse como se hacía en una cirugía, con estas batas toga, con esta protección, con estos guantes, o sea, todo este mecanismo que se estuvo usando en COVID para poder hacer esos procedimientos, porque ni modo que no los hicieran, ¿no? Tendrían que tener este control de la misma forma que se hacía en un hospital. Entonces, sí son unidades ambulatorias de corta estancia, pero que se tiene que tener el conocimiento estricto sobre las medidas que se van a implementar
en procesos y procedimientos para la seguridad del paciente y del trabajador. Vamos a la parte de embalaje y preparación. Antes de la esterilización, todos los artículos se deben inspeccionar rigurosamente, como lo hacemos de igual forma en un hospital, ¿no? En las áreas de esterilización. Vuelvo a repetirles, a lo mejor no es una selle de dimensiones grandes, porque no lo implica así el estándar americano ni tampoco nuestras normativas, pero sí tiene que tener patrones de conducta que nos ayuden a controlar la contaminación cruzada y que pueda haber algún tipo de contaminación de un lugar a otro. Entonces, debemos de tener un área adecuada para hacer ese proceso. No debe de ser todo donde está el paciente, debe de estar separado. Vuelvo a insistir en eso. Las recomendaciones generales para la preparación de los instrumentos en busca de suciedad para comprobar su funcionamiento es el desbloqueo de los instrumentos articulados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las piezas de ellos son articuladas, muchas, ¿no? Las fresas, el mismo motor, ¿no? Algunas camisas, algunos sistemas de dental, de espejos de LOP que se tienen que desarmar. Todo esto implica un trabajo extenuante sobre un análisis de estas piezas, que deben de ser de alguna forma bien analizadas para evitar riesgos. Esto basado en recomendaciones del fabricante, tener una lupa luminosa, ¿no? Para poder analizar a profundidad, más estas fresitas que son reusables de piedras especiales para que puedan ser funcionales al momento de la que la vuelvan a ocupar, ¿no? De estas rimitas específicas que también se vuelven a ocupar, ¿no? De 3 a 4 veces, se tienen que hacer extenuantes limpiezas y verificar que esa suciedad no está ahí. A veces se queda tejido ahí y es difícil de quitarlo. Para eso se deben de contemplar también estos mecanismos de ultrasonido que nos ayudan a limpiarlas. O sea, es algo que se debe tomar mucho en cuenta en estas unidades. Pocas he visto yo que cumplen con estos escenarios, muy limitadas, que ya son sociedades de odontólogos que le dan servicio a aseguradoras para mejorar esta salud bucal. Después de la inspección y el montaje, los artículos se deben de preparar para la esterilización, pero ya que se hizo todo un proceso detrás adecuado de lavado, descontaminación, inspección, pruebas de función inclusive, y ver que el elemento va a estar seguro para ser utilizado con otro paciente, igual que como se hace en un hospital. No debe de ser diferente. En el caso de las cargas sin envoltura, se debe colocar un indicador químico. Y aquí vean, fíjense bien, esto es en Estados Unidos, ¿no? Debe de monitorearse con indicador químico, sea el instrumental expuesto a calor seco sin ningún tipo de envoltura. Hay indicadores para eso, monitorear ese calor seco. Pero si es en pupineles, también se puede meter sin empaque, pero debe de monitorearse con un indicador químico. Sin embargo, la recomendación es que se haga con bolsas plástico papel para someterlos a este proceso de esterilización para un mejor control de su manipulación y evitar riesgos, donde debe de haber un indicador químico dentro de cada bandeja o paquete que se va a esterilizar. Entonces, si se dan cuenta, son proporciones similares, obviamente sí son indicadores diferentes a los que se consideran para un uso en una tecnología de vapor a prueba vacío o gravedad, por ejemplo, porque no son iguales. Entonces, sí se debe tener contemplado todo este tipo de situaciones. El monitoreo debe de existir inclusive bitácoras de control donde tenemos que reportar el monitoreo y la verificación que se hizo de esta cámara de esterilización. Entonces, muy importante estas situaciones. A veces no tomamos en cuenta estas cosas, a veces creemos que el cirujano dentista o el odontólogo está haciendo lo correcto y a veces no es así. Entonces, sí es importante el saber, el conocer. Siempre les digo yo esto, no hay que creer, hay que saber para ver con quién nos atendemos y si en realidad tienen estas barreras de seguridad para evitar riesgos, ¿no? Porque no está padre llegar con un dolor a casa que no se quita hasta que no te tomes un antibiótico para que esto puede bajar la carga la bacteriana y pueda uno pues estar tranquilo de estos dolores, ¿no? Es increíble, pero pasa mucho estas situaciones por no tener este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los indicadores químicos suelen ser visibles y deben de ser visibles para poder controlar y monitorear la esterilización del producto. Esto después del proceso de esterilización que se le haya dado, ¿no? A veces no tenemos la capacidad de hacerlo con lo correcto y se hace a través de estos tipos de empaque que no dejan ver el indicador que está dentro. Entonces no puedo yo monitorear seguramente el proceso y pues tengo que quedar a bendición de Dios de que en realidad esté estéril o no, ¿no? Desafortunadamente es así, ¿eh? Pero por eso es importante tener el conocimiento para saber que si va a estar en un cassette o en una bandeja envuelta, pues no debe ser lo correcto para monitorear. Recordando que la cinta testigo pues es un indicador clase 1 que solamente nos dice que pasó por un proceso de esterilización, más lo que está estéril, ¿verdad? Entonces, tener el conocimiento de esto, los indicadores de monitoreo, en este caso químicos,
deben de ser una forma de evaluar también la esterilidad de estos productos por vías de seguridad al paciente y al trabajador. Entonces tienen que ser visibles, ¿no? Bueno, la parte de usarse materiales de embalaje para esterilización aprobados y recomendados, como lo marca el estándar ISO 11607, es lo que debiese ser. Papeles grado médico, en el caso de tener alguna tecnología, porque van a encontrar unidades odontológicas muy avanzadas, donde se hacen las cosas correctamente y que tienen sistemas de esterilización bajo esterilizadores de peróxido de hidrógeno, de plasma de peróxido de hidrógeno, de 50 litros, que son adecuados para este tipo de procesos. También pueden ser sometidos, hay recomendación de algunos productos que se pueden hacer en ese tipo de agentes esterilizantes. Pero lo más común, lo más económico y lo más viable es el vapor de pupinel autogenerado, que es el correcto para hacer este proceso. Y pues tiene que tener recomendaciones como el tema de Hylar, ¿no? Que tiene la mayor cantidad de productos de polipropileno en varias medidas para hacer la esterilización de estos equipos, pero buscando siempre la efectividad de que el instrumental pueda verse, de que pueda ser visible, inclusive el monitoreo, se sigue la bolsa grado médico, plástico, papel, con indicador de control también, ¿no? Tipo 1. Entonces, sí es muy importante seguir estas pautas, lo recomienda el fabricante, hay que meterse al estándar ISO 11607, ahí vienen las variables de empaques y de sistemas de embalaje rígido o suave, ¿no? Como lo vemos aquí. Ahora, ya vimos la americana. ¿Qué hay en México? ¿Qué tenemos que ver de nuestro crecimiento en la Secretaría de Salud como norma oficial mexicana del 2015, que se actualizó el 013, que me encantó ver esta norma, lo platicaba yo con la profesora Lupita, estas actualidades que tiene, este saber y conocer que se impactó aquí, para que ustedes tengan este conocimiento. Esta norma es para la prevención y control de las enfermedades bucales, ¿no? Yo se lo hubiera puesto ahí para la prevención y control de las enfermedades y las infecciones bucales, ¿no? Porque también existen, pero vamos a pensar en el tema de la enfermedad como tal, pensando en que nuestro país, y digamos los que en toda Latinoamérica, decía un amigo médico hace muchos años, ¿no? Que nuestro Latinoamérica querido no es prevencionista, es curativo, y eso es lo que hay que tener que evitar. Hay que ser prevencionistas, hay que tener todo lo necesario para evitar riesgos a la salud de un paciente. ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que se infecte el paciente para actuar? No es lo correcto. No es lo correcto, pero hoy en día, ¿qué creen? Ya hay demandas de millones de dólares por este tipo de situaciones. Por eso es importante, compañero odontólogo, ortodoncista o maxilofacial, que sigas las estrategias de control específicas para que esto mejore en tus unidades dentales y evitemos riesgos a la salud del paciente, evitemos demandas, evitemos situaciones complejas con el personal, ¿no? Aquí vemos cómo debe ser la estructura, pues como lo marca la norma 016, ahí viene el tema de las unidades ambulatorias, que deben ser estructuras con barreras, como lo marca el estándar 79 de AMI, que pueden ser a través de barreras físicas o procesos, bien diseñados para evitar estos flujos. Como decíamos hace rato, si yo voy a estar lavando y descontaminando, pues no puede tener al lado la parte de preparación del equipo y el embalaje, sino primero lavo y descontamino y después sigo al siguiente proceso. Es como debe de hacerse para evitar riesgos. ¿Qué nos dice la norma? En su 8.19 nos menciona que hay que lavar minuciosamente el instrumental, secarlo, inspeccionarlo y envolverlo para su esterilización de acuerdo con las técnicas y equipo a utilizar. El lavado siempre debe preceder a cualquier proceso de esterilización. Y ahí es donde yo dije, esta norma fue tocada por expertos. Me queda claro, porque si se dan cuenta, les platiqué todo esto en la parte americana, ¿no? Esta norma tiene que ver con esa parte americana porque justo nos está explicando lo que debe de hacer el odontólogo. Debe de seguir estos principios y a lo mejor ni siquiera el odontólogo, sino ya pensar en que existen expertos para hacer esto y el odontólogo no puede ser juez y parte, no puede estar haciendo esto todo el tiempo. El odontólogo tiene que dedicarse a la salud bucal y tiene que dedicarse a hacer los procesos adecuados con los elementos adecuados, bien esterilizados. Y esto es lo que tenemos que hacer, pensar en que ya estas unidades deben de tener un equipo de trabajo ya más grande, no solamente una sola persona, porque eso puede causar riesgos a la salud del paciente, porque en algún momento va a ocurrir el error, ¿no? Tomando en cuenta que si es un proceso manual, está expuesto a fallo humana todo el tiempo, y más si yo vengo de hacer un proceso odontológico donde hice una extracción molar, ¿no? O de dos molares, pues es extenuante, son horas y horas de trabajo, en los cuales, pues, el odontólogo está expuesto allá a muchas situaciones que tiene que ser muy preciso para este tipo de procedimientos, ¿no? Por eso tener y contar con expertos que puedan hacer este proceso, que ya está marcado en nuestra normativa y que se tiene que cumplir, ¿no?
En el 8.20 nos dice que se debe atender a los pacientes solo con instrumental estéril. Esterilizarte mediante vapor a prevacío o por calor seco, pero calores secos que ya tengan un sistema de control y verificación adecuados, un monitoreo adecuado. Sin embargo, yo ya no he visto calor seco en algunas de estas unidades. Solamente en las clínicas periféricas, que la verdad dejan mucho que desear, se tienen este tipo de esterilizadores, ¿no? No debe ya de contemplarse un esterilizador así. Ahí yo creo que sí le faltó a la norma como quitarle ese tema del término calor seco y dejarle solamente del vapor a presión autogenerado, ¿no? Y todo el instrumental crítico y semicrítico, según la recomendación del fabricante, se deben de esterilizar ahí, ¿no? Porque tiene que basar mucho el tema de la recomendación del fabricante para saber en qué tiene que ser sometido a esterilización para evitar riesgos. ¿Qué sistemas existen de esterilización? Aquí vemos los dos ejemplos, ¿no? El Cupinel, que es para vapor autogenerado, ¿no? A temas de presión, y tenemos la máquina de calor seco, que lo hace, pues, un elemento que en un pasado reciente fue ideal para hacer este tipo de procedimientos, pero que hoy en día ya no debe ser utilizado. De hecho, ya casi no encuentras muchos en el mercado, ¿no? En la parte 8.21 nos comenta que el emplear solo instrumental crítico y semicrítico que se pueda someter a la esterilización mediante vapor a presión o calor seco. Entonces, recomendación del fabricante en todos los sentidos, ¿no? Debe de ocupar el odontólogo estos instrumentos y darse la tarea de en algún momento poder tomar el análisis y la lectura de estas recomendaciones del fabricante para saber cómo debe ser procesado y en qué tecnologías puede ser sometido a esterilización. Si dan cuenta, la norma ya está muy completa en lo que es el deber ser y el deber hacer de los individuos que están relacionados con este proceso. Los establecimientos de atención médica y los consultorios de estomatología deben de contar con equipo de esterilización de vapor a presión autoclave para esterilizar mediante vapor a presión diversos instrumentos no procesables para calor seco. Hay muchas tecnologías que ya no entran al calor seco. Hay muchos instrumentos que no deben ya estar recomendados para ese tipo de tecnologías. Poco a poco el calor seco se ha ido pues eliminando de las unidades y vemos ya en el actuar del proceso pues vapores de este tipo de sistemas Cupineles, ¿no? Las piezas de mano de alta y baja velocidad, como les comentaba ahorita, así como el contraángulos según los pasos recomendados, porque existen estas complejidades de sistemas para ser fresado, ¿no? Recomendados por el fabricante. Y volvemos a insistir, existe la recomendación del fabricante. Son unidades que están olvidadas y que no se les sigue o se les hace un seguimiento puntual, ¿no? Por las autoridades a nivel nacional y dejan que se extiendan por todo el país haciendo malos procesos. Hay que trabajar eso para que no se pueda tener en riesgo la seguridad de estos pacientes que van a estas clínicas periféricas que no tienen control alguno de los procesos, siguiendo lo que marca y está estandarizado en esta normativa. En el 8.23 nos maneja que esterilizar las puntas no desechables de la jeringa triple, puntas empleadas en unidades ultrasónicas, fresas, fresones y piedras rotadoras, después de utilizarlas con cada paciente, porque son reusables y está recomendado que esto se haga. Entonces tiene que tener un proceso bien implementado de limpieza y descontaminación adecuados, extenuantes, porque estas son súper complejas. Es súper complejo este tipo de estructuras, hay que limpiarlas a detalle, hay que tener lupas luminosas para ver a profundidad estos dientes, estas piezas, estos tipos de ángulos que se tienen para hacer el fresado. O sea, híjole, es extenuante, ¿no? Es importantísimo que se sigan al pie de la letra las recomendaciones del fabricante sobre el proceso de lavado y descontaminación. Si te dice que por medio de ultrasonido sería lo más ideal para evitar riesgos, porque eso nos ayuda a desprender con la cavitación mayormente la suciedad que existe ahí de esos tejidos que quedan impregnados en esta superficie. En el 8.24 nos habla de aplicar testigo biológico cada 2 meses como control de calidad de los ciclos de esterilización y llevar el registro de los resultados. Y eso fue lo que me agradó mucho. A lo mejor la frecuencia no es la que yo pienso, pero hay una frecuencia y hay un monitor que nos debe decir esto está estéril. Dentro de la suma de los indicadores que se tienen que tomar en cuenta físico, químico y biológico para decidir si esta carga se puede liberar o no se puede liberar para uso de estos instrumentales. Entonces, si se dan cuenta, la norma oficial mexicana en el 2015 se modificó y hubo expertos que pudieron tocarla y que pudieron hacer lo correcto para la seguridad de los pacientes en el tema bucal y dental, ¿no? Entonces, sí es muy importante también pensar que hay otros tipos de procedimientos que ya no son
ambulatorios que ya son representantes de hacer cirugía y entonces que se denominan críticos todavía mayormente, en el cual se tienen que someter a esterilización. Entonces, no hay que jugar con la vida de los pacientes en su tema bucal, hay que invitar a nuestros compañeros odontólogos a que se haga lo correcto y eso es que se tengan las medidas de seguridad en todo sentido para hacer este tipo de procedimientos odontológicos. Y yo cierro con esta temática que siempre me gusta recordar lo que Víctor Franklin dice, ¿no? Y recomendarles siempre el libro El hombre en busca del sentido, que es un libro muy bueno de Víctor Franklin y que nos habla de la proactividad, ¿no? Él es el creador del término logoterapia, ¿no? Que es un psiquiatra muy reconocido y nos dice que la proactividad no significa solo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir cambiando de la ideología latinoamericana, ir pensando en que las cosas tienen que mejorar en todos los sentidos, ¿no? No porque sean unidades externas no van a tener un control del tema de infecciones porque no tenemos contacto directo con ellos. Hay que hacer lo correcto y buscar que las cosas sucedan. Entonces, a mí fue un gusto platicarles de este escenario y espero que las referencias les puedan ayudar. Ahí manejo todas las referencias en las cuales me basé. Mucho hay de Estados Unidos y Latinoamérica, pero también vemos que nuestra normativa mexicana cambió y cambió para bien y que todavía puede mejorar un poco más, ¿no? Entonces, pues les agradezco el tiempo y espero que haya sido de suma esta plática y estoy a la orden para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, David. Excelente ponencia. Ahora sí que nos invitas a cuestionarnos cómo se está trabajando en los consultorios odontológicos o en las clínicas, ¿verdad?, que manejan la odontología. Hace 8 días, de ahí que se puede ligar un poco este tema, fue cirugía maxilofacial. Entonces ahora vemos bucodento, ¿verdad? Maxilar. Qué bueno, y vean la norma, conozcan, porque por ahí hay preguntas de la norma, ahora sí que ya se están cuestionando porque se están dando cuenta de que no están haciendo las cosas correctas. Por ahí están las preguntas. Mi agradecimiento, David, excelente ponencia, muy buenos comentarios y hay varias preguntas. Adelante, Finita. Y pues buenas noches, David. Como siempre, un gusto y un placer de recibirte aquí en la FEMEC. Y sí, hay varias preguntas y antes de comenzar con las preguntas, yo me preguntaba que esta norma, la 13, la 013 que habla de todo lo de dental, habla sobre la clasificación de Spalding, cosa que no maneja la 045, ¿verdad? Desgraciadamente, esta sí lo maneja, pero la 045 no, y bueno, la 045 es de prevención de infecciones en general, ¿verdad? Sácame de Sí, esa... claro, no, claro, desde luego, totalmente de acuerdo con usted. Por eso cuando yo les digo en ciertas presentaciones, si ustedes buscan en las normativas a profundidad, van a encontrar fragmentos de esterilización, desinfección, no en una solamente, porque esa norma, desafortunadamente, aunque ya fue tocada por expertos de AMEXP y de otras asociaciones, No ha salido. no ha salido, la tienen atrapada. Fue un boom porque con este tema de COVID pues permitió el doctor López-Gatell que se tocara y pidió que fueran expertos relacionados a esto, pero se quedó ahí nada más en la mesa, en los comités técnicos de revisión y no ha avanzado de ahí. Pero esperemos que en algún momento esto ya trae el tema de la clasificación, que es muy importante, ¿no? El doctor Rutala por algo toma esto y nos lo lleva para que podamos tomar decisiones, porque aquí estamos considerando los semicríticos y los no críticos, pero también los críticos cuando hacemos un proceso que puede implicar ya una infección, ¿no? Entonces sí es un tema que se debe tomar en cuenta. Y va aquí un comentario de Edgardo Jiménez, dice, buenas noches, primero que nada, felicitarle por la exposición excelente, ya que es fundamental la certificación de estos métodos de esterilización para garantizar la adecuada y eficientes reglas para evitar y prevenir infecciones graves odontológicas, que en ocasiones terminan en infecciones graves del cuello y mediastino, hablando exactamente de mediastinitis necrosante descendente y que tienen alta mortalidad. Gracias. Sí, claro, de hecho yo por eso les decía que es el accesorio principal del tubo digestivo. Claro, sí. Ahí puede ocasionar otro tipo de trastornos
de la fisiopatología del cuerpo humano, porque el tubo digestivo es largo, pero tiene varios accesorios, entre ellos está el mediastino, ¿no? Está el estómago, está la faringe, entonces son cosas que pueden afectarse por hacer un mal tratamiento odontológico, claro está. No quise profundizarlo, pero mira, qué bueno que lo tocaron, es real esto que están comentando. Así es. ¿Puedo continuar, Lupita? ¿Con Sí, preguntas? claro, Sí. claro. Hay comentarios, bueno, preguntas aquí, por ejemplo, dice, trabajo en un consultorio de cirugía plástica, el cual se realizan procedimientos chicos. ¿Qué tipo de esterilizador me recomienda? Esa es una. Y la otra, ¿qué consejo para desinfectar una tijera o forceps en la parte de las bisagras? Bueno, Primero, pues el de primero cirugía plástica. vamos a entender, el cirugía plástica tiene que ser pupinel, como por ejemplo el de odontológico, ese te puede ayudar mucho porque es monitoreable. Tú debes de tener la certeza de que el equipo se pueda monitorear y que quien te lo venda, te lo haya vendido bajo un régimen de verificación y calificación que le tienen que dar a esta máquina antes de meterla al mercado para venta y que tenga monitores o validadores del proceso de esterilización. Un pupinel sería adecuado. Ya si te quieres ir a una clínica de cirugía plástica, estas que existen de 2 quirófanos, pues ya pensar en un estilizador de vapor de 150 litros a prueba vacío, o sea, también sería ejemplar, pero ahí tendrías que pensar también en las dimensiones de la calidad del agua, tener suministro adecuado, tener una osmosis inversa, suavizadores, y esto todavía es un poco más complejo. Entonces, el que quiera se puede hacer, hay miles de marcas que pueden darte el servicio, pero el pupinel yo creo que te puede servir. Va a depender de la capacidad instalada que tú tengas, ¿no? De si tienes en esa clínica de cirugía plástica tienes internamiento, no tienes, que comúnmente son unidades ambulatorias, ¿eh? No se necesita, pero híjole, a veces tienes que ver esa capacidad instalada que tienes, la realidad. Y dentro del instrumental, pues tomar en cuenta que son críticos, lo mejor es que los esterilices, pero si tienes un proceso identificado de lavado y desinfección, pues un desinfectante de alto nivel como un glutaraldehído, un ortoftaldehído, que puede ser de mejor, o puede ser un ácido paracético con 2% de peróxido de hidrógeno. Son los que yo te recomiendo, no te voy a recomendar otras cosas. Esas aguas de superoxidación no son para eso. Debemos de contemplar que tienen que ser productos evaluados y sustancias químicas evaluadas que tengan este grado de eficiencia, como lo marca el doctor Rotala en la clasificación de Spalding, en la parte de los semicríticos. Hay un comentario de Antonia Concepción, dice, también el VIH que se transmite en consultorios odontológicos que no esterilizan su instrumental, ¿verdad? También ese es otro. Sí, totalmente, por eso deben de existir estas barreras que nosotros les comentamos, ¿no? En esta plática. Las barreras son importantes para la seguridad, porque son prevencionistas. Evitamos estos riesgos de la seguridad del paciente y de la seguridad del trabajador, porque sí, exactamente, este patrón se puede contagiar de un lado a otro, vuelvo a repetirles, no son Superman ni tienen alas para volar solitos, son a través de vectores, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener buenos procesos implementados en esas unidades ambulatorias. Blanca nos dice que si no cuento con indicadores químicos para esterilizar, ¿qué puedo hacer? Pues hacer un análisis costo-beneficio. Yo no te voy a inventar otra cosa, ni el hilo negro de las cosas. Tienes que buscar un análisis costo-beneficio para poderlos tener, porque es la única forma. Sin embargo, hay pupineles que tienen una tecnología muy avanzada que te imprimen tickets. Y si te da el ticket y puedes costear mejor el ticket, ahí te va a venir la valoración de todo el ciclo, ¿no? La presión, la temperatura. Y el fabricante te tiene que decir qué temperatura y qué presión debe de tener esa máquina, y el ticket te la va a emitir. Entonces ahí puedes tener un poquito de grado de seguridad en el monitoreo de la máquina, pero siempre es importante monitorear lo que pasa en las condiciones de la cámara, ¿no? Evaluar si el vapor está llegando a la energía calorífica que necesitamos para poder esterilizar. Se necesitan indicadores, pero te puedo dejar eso, que es el indicador físico, que es el ticket, que nos puede ayudar a evaluar basado en la recomendación del fabricante. ¿El pupinel sí trae ese tipo de indicador? Sí, los actuales sí, traen inclusive hasta la pantallita donde puedes ir viendo el proceso de esterilización. El proceso, ¿cómo va el proceso? Exactamente. Muy bien. Un comentario más dice, hola, buenas tardes. ¿Quién regula los consultorios y les hacen este tipo de observaciones? Porque incluso en el hospital, la SEIE no lleva el manejo de su instrumental, o sea, el instrumental de dental. Pues igual que en un hospital, las mismas autoridades, la COFEPRIS, ¿no? Sí. Es la encargada de ver que se regulen estas unidades basadas en las normas oficiales 016, 045 y esta que es la 013.
¿Por qué? Porque tiene que haber un control de infecciones, porque tiene que haber una evaluación de la arquitectura y el proceso que esté bien definido, y la COFEPRIS tiene que ir a revisar que se haga todo eso, pero desafortunadamente hay muchas unidades clandestinas que no tienen registro sanitario, que trabajan por detrás del escenario, digamos, es una casa implementada donde se hacen estos procesos. Y a mí me ha tocado ver en los pueblos, ¿no? Que pasan este tipo de cosas. Llega un odontólogo que a lo mejor ni odontólogo es, que no tiene credenciales y hace estos procedimientos. Sí, es muy complejo, ¿eh? Pero dice nuestro grandísimo López Obrador, es el país de la esperanza donde todo puede suceder, ¿no? Entonces, sí es algo complejo, pero es una realidad, ¿no? La que vivimos Claro, aquí. ¿Mm? en el día a día, Exactamente, desgraciadamente. Dice, exactamente. Erika nos pregunta cómo se debe realizar la limpieza y desinfección y esterilización de la pieza de mano y en qué momento se realiza la lubricación. Ok, mira, sencillo. Sigue las recomendaciones del fabricante de este producto para que puedas hacer este tipo de situaciones, ¿no? Y la limpieza tiene que ser extenuante porque son presas complejas, son motores complejos, pero lo que sí te puedo decir es que cada que se ocupa se tiene que lubricar. Bajo recomendación del fabricante del lubricante que tienes que ocupar, sea base acuosa, sea parafina, no sé. Eso te lo va a decir el fabricante. Yo no me puedo aventar a inventarte algo que no es correcto. El fabricante te tiene que decir el A, B, C y D del manejo de la pieza, en todos los sentidos, inclusive hasta cómo la puedes probar, ¿no? Bueno, aquí habíamos comentado que debe de ser un lubricante grado médico, porque por ahí nos habían Exactamente. comentado que estaban poniendo cualquier tipo de lubricante y Sí, no no. no le vayan a poner Bardal, ¿verdad? Porque eso es para carros. No, no. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, y sí lo he visto, ha sucedido, sí. Sí, por No, lo sí tiene que ser mismo. grado médico recomendado por el fabricante a Así base de es. minerales o a base de parafinas o a base acuosa, el que recomienda el fabricante. Sí, Aquí hay hay una... Sí, un comentario, adelante. mi último comentario muy bonito de Antonia. Dice, yo tuve pasantía de enfermería en un consultorio odontológico. Cada cosita pequeña se lavaba, desinfectaba y empaquetaba de modo distinto. Lo difícil era hacer el inventario. Bueno, no difícil realmente, era trabajo, era demasiadas cosas que contar. Y teníamos pacientes con VIH y el cuidado era mayor y los instrumentos tenían otro tratamiento. Qué bonito comentario, ¿verdad? Padrísimo, muy agradecido con ese comentario, la verdad es que muy bueno, Sí. muy lindo. Trabajan bien, muy bien. Qué bueno. Claro. Bueno, No aquí no preguntan, estamos tan mal. sí, ¿qué recomiendas? Dice aquí, ¿qué recomiendas para esterilizar? ¿Papel craft o bolsas para esterilizar? Sí, Aquí ya lo sí la vi. presentaste. No, pues miren, se los voy Sí, a decir así sencillo. El sí. papel A ver. craft es todas las cajas que sobran de productos que están envueltos en Ujú. caja de cartón, se van a un lugar donde la comprimen, la manejan con agua sucia, obviamente, y lo vuelven las hojas de papel craft. Entonces, estas hojas de papel craft no son ideales para hacer el proceso de esterilización porque aparte no tienen una porosidad controlada, Sí, son del reciclado del cartón y no es seguro para tu esterilización porque aparte no te dejan ver el monitoreo químico que debe de haber de estos equipos o materiales. Y pues lo mejor es precisamente la bolsa grado médico, que Ujú. es precisamente grado médico y que es la ejemplar que recomienda el fabricante del instrumental que vas a meter a esterilizar. puede No hay ser vuelta de hoja. bolsa, puede ser papel grado Así es, médico. Papel grado exactamente. médico. Sí, Ahorita hay así es. bolsas alargaditas que caben muy bien el Claro. instrumental Sí, hay de odontológico. varias medidas. Exacto, sí, hay Hace, rollos. Y no es hace caro, rato, es económico. sí, que hablabas de los biológicos y lo hemos hablado en este foro, es acerca de la gestión. O sea, tenemos que saber gestionar todos Así es. los requerimientos que necesitamos, estos indicadores biológicos, este tipo de empaques que se requieren para nuestras áreas. No olvidar que la norma oficial mexicana 045 sí dice Sí, monitoreo dice. químico, físico, biológico y hay que hacer registro de ellos. No dice con qué frecuencia, pero sí dice que hay que hacerlo. El CDC Así dice que es. es una vez a la semana, ¿no? Y las regulaciones de Stand 79 dice que la frecuencia tiene que ver con la responsabilidad del control de infecciones que tienen que haber en el hospital. O sea, debe de ser en un hospital, debe ser diario en cada paquete, entonces es diferente, ¿no? Pero sí es como el que tú tienes que analizar los riesgos que tienes asociados a este tipo de monitoreos. Claro. Sí, ¿Mm? aquí llama la atención un comentario ¿lo viste? De Antonia Concepción de Paraguay. Dice que el equipo de esterilización explotó
y Ah, produjo sí. traumatismo craneoencefálico Sí, grave a la En enfermera y Paraguay. falleció. En Paraguay. Aquí yo creo, aquí es la falta de mantenimiento. Aquí así es es. también el seguimiento, el control. ¿Qué les podrías aconsejar? Pues miren, que primero tiene que haber áreas diseñadas para hacer este proceso adecuadamente, donde haya un área de esterilización, ¿no? Eh, un control específico del monitoreo de los equipos, del mantenimiento. Nuestra norma oficial mexicana 016 dice que se tiene que hacer una vez al año el mantenimiento preventivo y el correctivo es cada que falla la máquina. Entonces, se tiene que hacer y tener en cuenta las pólizas de mantenimiento de estos equipos. Si el hospital no lo está haciendo, pues hay que obligarlo a que lo haga porque esto es seguridad de los trabajadores. Por eso sucedió eso en Paraguay. La máquina se desconoce que haya tenido un mantenimiento adecuado y esto ocasionó que la válvula check no liberara y explotara el autoclave. Muy importantes esas cosas, ¿no? Tener conocimiento de cuando la presión se está elevando más allá de lo que indica el fabricante, entonces poner atención y pues salir de ahí corriendo, ¿no? Prácticamente si no sabemos moverle a la válvula check, ¿no? Entonces, Sí, sí es muy importante este tema de seguridad y bioseguridad hospitalaria con respecto a los contenedores expuestos a presión como esos autoclaves de vapor. Sí. Un bueno, último comentario, mi última intervención, Lupita, David. sí. Dice, los instrumentos críticos y semicríticos deben de ir en doble bolsa de papel. No, al Tu revés, micro, David, Perdón, eso, perdón, allá ¿le escucho? Allá, perdón. ya. sí. Sí, es importante entender este tema de la criticidad, ¿no? Si yo voy a hacer una extracción molar, obviamente implica sangrado y eso indica pues, que es crítico, se tiene que esterilizar en doble empaque por seguridad, por el tema de la manipulación, por el mal manejo a veces de estos materiales, al momento de manipularlos, se tiene que hacer correctamente y tener estos dispositivos en doble bolsa, empaque primario y empaque secundario. Si es por economía, pues por lo menos tener el empaque primario bajo esterilización y poner un cubrepolvos de polietileno para evitar que se rasgue el empaque primario. Son consejos que yo le puedo dar, pero lo mejor es someterlos a un doble empaque. Comúnmente los odontólogos lo hacen en un solo empaque, ¿no? A veces en la misma manipulación al sacarlo se perforan y esto hay que cuidar un poco el detalle y lo mejor es pensar en este análisis costo-beneficio para que sea un doble empaque o por lo menos tener bolsa de polietileno como cubrepolvos. Ok. Muchas Pues gracias, David, muchas de mi gracias. parte. Ha sido muy enriquecedora este tema. Sí, algo que, muchas cosas que se desconocen alrededor de la odontología. Bueno, y su instrumental y puntos de esterilización. Bien, adelante. Sí, sí, perdón, Y perdón. yo nada más ahí para contestarle a Antonia Concepción, la veo muy preocupada por eso. Sí, desafortunadamente las Sí, autoridades a veces hacen, ¿no? Ceguera de taller y no quieren ver más allá de estas situaciones cuando ya hay una muerte de por medio, ¿no? Y es triste eso que pasó en Paraguay, claro que nosotros como mexicanos estuvimos muy al pendiente de esa situación, inclusive la Federación, la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, estuvimos ahí mandando condolencias y todo, y vimos la forma de poderla apoyar, pero sí, desafortunadamente tiene que ver mucho las autoridades, estos perfiles que muchas veces desconocen que parte del presupuesto tiene que ser asignado a mantenimiento de las tecnologías y que si ya sucedió algo así, pues pensar en el cambio de estas tecnologías, porque a veces son tecnologías que sí pueden ser Tunauer, porque es la marca que era, y Tunauer a lo mejor es del 2000, vámonos, del 1976, ¿no? Y seguía funcionando, o sea, no sabemos si en realidad seguía funcionando. Tiene que estar monitoreada constantemente por medio de mantenimientos preventivos correctivos para saber si en realidad está dando la función y tiene que ser esa misma marca Tunauer quien haga esto. Y eso las autoridades tienen que saberlo, porque deben de tener conocimiento que se tiene que pagar por estos impactos. Entonces, les va a salir más caro, dijera aquí en México, les sale más caro el caldo que las albóndigas porque no hacen lo correcto, ¿no? Ahora tienen que indemnizar y ojalá yo lo hayan hecho así a su personal que falleció en ese proceso. Y es triste. es triste. Así es triste. Dice, el paciente con enfermedad infectocontagiosa se le da doble carga. No, no es necesario someterlo a un proceso de lavado y descontaminación adecuados, con productos adecuados es más que suficiente y someterlo a un ciclo de esterilización. Lo único que Así es. estamos ocasionando al hacerle la doble esterilización es deteriorarlo más rápido. Entonces, Así no, es. hay procesos, existe el estándar 79 de AMI, ¿no? Con gusto nosotros en la asociación te podemos aportar,
para que puedas inclusive hasta certificarte y saber lo que dicen los estándares sobre este tema. Si, por ejemplo, con COVID no modificamos ningún tipo de proceso, el proceso fue el mismo porque estábamos trabajando contra virus. El proceso de esterilización está diseñado para bacterias esporuladas, imagínense. Entonces, es como querer inventar el hilo negro de lo que ya existe y que es seguro, basado en que debe de ser principalmente el primer eslabón de la cadena de garantías, que son el que se tenga que reforzar, como es el lavado y descontaminación de los instrumentos. Sí, Son yo creo virus, que se mueren con agua y jabón. sí, y lo que mencionaste al inicio, ¿verdad? Es la limpieza, la desinfección, Así es. el empaquetado, la esterilización correcta y Todo es la cierto. verificación del proceso. Con eso es Así es. suficiente. Así es. Bueno, y aquí pues nada más hacer el énfasis en que debe de ser o una lavadora, ¿verdad? De ultrasonido en el caso de, o también detergentes enzimáticos.